Hola, bienvenidos a esta asignatura llamada Macrocriminalidad Económica. Una vez más, esta vez nos tenemos que abocar al estudio de lo que es la financiarización de la economía. Para ello tenemos que repasar qué es el capitalismo. El capitalismo es aquel régimen económico basado en la propiedad privada de los medios de producción. Propiedad privada de los medios de producción es propiedad privada de la tierra, propiedad privada del trabajo y propiedad privada del capital. Bien, una vez que tenemos la propiedad privada de los medios de producción, dentro de lo que es la concepción capitalista, los intercambios que se deben realizar a los efectos de satisfacer las necesidades humanas, vivienda, abrigo, alimentación, ocio, entre otras, se van a hacer por intercambios que se darán en un ámbito conocido como el mercado. Supuestamente, el dogma capitalista nos señala que esos intercambios se harán en un plexo, en un ámbito regido por la libertad del mercado. Pues bien, acá si nosotros empezamos a meditar cuál es el concepto de la libertad es la capacidad que tiene el ser humano a los efectos de maximizar las opciones con las que cuentan. Evidentemente, quien podrá maximizar las opciones para tomar decisiones son aquellos sujetos que son los propietarios de los medios de producción, especialmente lo que tiene que ver con la tierra y con el capital. Y aquellos que no tienen esos medios de producción, únicamente que pueden vender su fuerza de trabajo a los efectos de sobrevivir en ese ambiente, no van a tener tantas libertades como para maximizar el ámbito, el abanico de decisiones que pueden tomar. Entonces ahí nos empezamos a encontrar que en el mercado habrá una pugna entre aquellos que pueden maximizar y acrecentar más su ámbito de libertad decisional con respecto de aquellos que están limitados en la misma. Y este mercado, para que nosotros lo conceptualicemos, ustedes imagínense en un mercado, cuando van a comprar a la feria de la esquina, cuando van a comprar a un mercado de concentración, cuando van a comprar el mercado central, es un ámbito en donde se realizan intercambios bajo determinadas reglas. ¿Quiénes ponen esas reglas que se harán en esos intercambios que se realizan en el mercado? Los pone el Estado a través de normas, pero ojo, no es un Estado incoloro, inodoro, insípido. Ese Estado las va a ir poniendo según las fuerzas que estén en pugna y quienes prevalecen, quienes van a prevalecer, quienes van a condicionar esa organización estatal. ¿Y quiénes son los sujetos que obviamente tienen mayor posibilidad de poner las reglas en el mercado utilizándolo el Estado? Obviamente aquellos sujetos que son los propietarios de los medios de producción, especialmente lo que hace al capital, lo que hace a la tierra. Entonces el mercado no es un ámbito neutral, es un ámbito donde hay reglas que favorecen más a uno y favorecen menos a otro. Es un ámbito de pugna. En ese ámbito se desarrollan los intercambios. Y ustedes se preguntarán, ¿nosotros como Argentina, como Latinoamérica, somos un país capitalista? Sí, lo somos porque bajo ese plexo de la propiedad privada de los medios de producción en intercambio que se producen en un ámbito conocido como el mercado, nosotros también estamos inmersos en ese régimen. No obstante, el capitalismo, acá en esta parte del sur, es un capitalismo distinto al de los países centrales, es un capitalismo periférico. ¿A qué me estoy refiriendo yo cuando hablo de capitalismo periférico? Me estoy refiriendo a un capitalismo que es recipiendario de las decisiones que se toman en otras latitudes. ¿Qué es lo que vamos a producir? ¿Cómo lo vamos a producir? ¿En qué medida lo vamos a producir? Son decisiones que se toman en los centros de poder de los países centrales y a nosotros nos comunican qué es lo que vamos a hacer. Les pongo un ejemplo para lo que entendamos. No es que nosotros estamos afuera o adentro del mercado internacional. Estamos adentro y estamos adentro porque nos metieron. Y nos metieron con determinado sesgo. El hecho que nosotros seamos productores de commodities, esto es, materias primas,
sin valor agregado tecnológico, simplemente la materia prima tal cual la extraemos de la tierra o tal cual extraemos las riquezas naturales, es una decisión que se tomó en otras latitudes y a nosotros nos asignaron esa parte en un esquema de división internacional del trabajo. No es que yo digo, hey, yo quiero producir cereales y quiero producir vacas. No, nosotros tenemos la pampa húmeda, tenemos esa ventaja comparativa estática y alguien de los centros de poder dijo, mira, estos tipos pueden producir con cierta facilidad esa materia prima y yo se las puedo adquirir baratas. Entonces le asigno ese trabajo para yo eficientizar más la economía. Entonces es el capitalismo periférico, estar metido en este esquema, en este régimen donde los medios de producción están en manos privadas, pero según una orientación que se nos da a través de los países centrales. ¿Qué quiero decir con esto? Es importante que tomemos conciencia de lo que es el capitalismo periférico y que es el capitalismo que rige nuestros intercambios, que es el capitalismo que ordena nuestra vida económica, para poderlo compatibilizar con las tres etapas principales del capitalismo que hasta el siglo XVIII, desde la Edad Media y hasta el siglo XVIII, el capitalismo estuvo regido por un sesgo más bien mercantil, intercambio de bienes y también de servicios que se hacían por medio de los adelantos tecnológicos, sobre todo la navegabilidad que florece en esa época. Antes moverse de un continente a otro era más difícil. Bueno, cuando el europeo llega a América se incorpora al mercado internacional y se incorpora a través de los medios de transporte que florecen, sobre todo lo que tiene que ver con los medios de transporte marítimos. Así se va creando ese mercado internacional donde América queda en una posición subordinada y se florece esos intercambios a través de la mejora tecnológica que hay en los medios de transporte, sobre todo lo que tiene que ver al medio de transporte marítimo. Esto hasta el siglo XVIII y el rey de ese capitalismo mercantil lo podemos ubicar quizá en los Países Bajos, en lo que conocemos como Holanda, bueno, que ahora lo tenemos que denominar Países Bajos. Del siglo XVIII hasta el siglo XX tenemos la fase del capitalismo industrial, que es aquel capitalismo que hace centro en la transformación fabril a través de la tecnología de la materia prima. Por ejemplo, nosotros tenemos la materia prima del algodón, la transformación fabril que yo hago es convertirla en vestido a través del complejo textil, sobre todo ubicado en una ciudad que se llama Manchester. Entonces vamos viendo que el capitalismo industrial cobra centro en aquel país que se denominaba el taller del mundo, que es el Reino Unido de la Gran Bretaña. Es el país central, ese capitalismo industrial, que obtiene su ganancia a través de la transformación de la materia prima en productos industriales que después adquirían alrededor del orbe. Las provincias unidas del Río de la Plata, después Argentina, adquiríamos productos fabriles fabricados en la Gran Bretaña a cambio de la materia prima, y esta es la disquisición que tiene Manuel Belgrano, que dice: una nación civilizada no puede únicamente abocarse a la exportación del cuero, sino nosotros tenemos que agregar valor a eso y directamente producir la ropa, producir los enseres, producir los elementos que utilizarán esa materia prima. Bueno, la pelea que ya Belgrano venía dando y que perdió, porque nos especializamos como país en producir materia prima y no en producir el valor agregado que requiere un componente tecnológico más importante. Hasta acá vamos bien. Y tenemos la tercera etapa del capitalismo que se da desde el siglo XX hasta el presente, que es el capitalismo financiero. ¿Qué es el capitalismo financiero? El capitalismo financiero es poner énfasis en la faz simbólica de la economía. Es decir, cuando yo voy produciendo algo, cuando yo produzco algo, mi objetivo es establecer una ganancia. Mi objetivo es establecer o quedarme o producir un valor. ¿Qué es el valor? El valor es aquella utilidad, es aquel margen de producción que yo voy obteniendo en los intercambios y asimismo en la producción fabril.
es aquel plus que yo voy a obtener, es aquella ganancia que voy a obtener, pero yo esa ganancia la puedo obtener de manera material y después puedo, una vez que la obtengo de manera material, simbolizarla en algo abstracto y después intercambiar ese factor abstracto. Vamos a un ejemplo para que yo lo pueda entender, para que todos lo podamos entender. Capitalismo comercial. Obtengo a través de intercambios comerciales, comercio, el algodón que se produce, por ejemplo, en Paraguay o que se produce en el Chaco. A través del capitalismo mercantil yo lo voy a poder colocar a ese algodón en el mercado europeo a través de los navíos y ahí lo vendo, entonces, bueno, comercio con ese algodón. A través del mecanismo del capitalismo industrial, ese algodón lo voy a procesar en las fábricas de Manchester y lo voy a vender hecho ropa que me lo van a comprar los mismos países sudamericanos que me producían y me vendieron el algodón. De esas transacciones, suponiendo, para que se entienda, a mí me van a dar 10 libras esterlinas, supongamos, por un quintal de algodón. Ese quintal de algodón que a mí me dieron 10 libras esterlinas por su producción, que yo lo coloqué en el mercado europeo, después va a ser transformado en ropa. Cuando yo voy a comprar esa ropa, ya no me alcanza con 10 libras esterlinas para comprar, porque se le agregó valor, que fue trabajo dedicado de una serie de personas que laboraron en Manchester y produjeron este suéter. Entonces, cuando yo tengo que comprar este suéter de algodón, no lo voy a pagar las 10 libras esterlinas que yo recibí por vender algodón. Voy a pagar 100 libras esterlinas, que es lo que cuesta, por ese valor añadido. Bien, ahí se entiende la importancia del capitalismo industrial como agregado de valor que se le da a esta materia prima. Pues bien, ¿cómo yo voy a simbolizar esa diferencia entre 10 libras esterlinas y entre las 100 libras esterlinas que me costó este suéter? Lo voy a simbolizar a través de una abstracción. Esa abstracción es el dinero. Esa abstracción es la misma libra esterlina. Esa utilidad de valor que yo produje la simbolizo en las 90 libras esterlinas que yo obtuve de ganancia en ese intercambio entre lo que era la materia prima de algodón y lo que era este suéter fabricado en un telar de Manchester que me dio 90 libras esterlinas de utilidad. Para eso sirve el dinero. El dinero es un símbolo abstracto que me representa el valor y me sirve como medio de intercambio para intercambiar el algodón por el suéter, también como referencia de valor, bueno, este suéter sale 100, y también como reserva de valor. Es decir, yo esas 100 libras esterlinas las puedo salir a intercambiar por otra cosa o las puedo almacenar para ahorro como reserva de valor. Entonces, un medio de intercambio, el dinero, para intercambiar el algodón por el suéter, una referencia de valor, bueno, el quintal de algodón me vale 10 libras esterlinas, el suéter me vale 100 libras esterlinas, y también como reserva de valor. Yo lo utilizo, esas 100 libras esterlinas, para guardarlo y después veo en qué lo invierto o veo si lo tengo retenido un tiempo, lo pongo a intereses para ver si yo puedo hacer alguna diferencia. ¿Se entiende? Bueno, el manejo del dinero es la actividad financiera y es economía simbólica. No estoy hablando acá de material, estoy hablando de abstracciones. El capitalismo financiero se basa en obtener esa ganancia, se basa en obtener, en capturar valor a través de las transacciones financieras que se hacen en dinero y que se hacen en el mundo simbólico. Cuando yo hablo de capitalismo financiero, hablo de economía simbólica, la manipulación de una serie de abstracciones que se utilizan para tener una utilidad. Ya vamos a explicar bien en el próximo corto de qué estoy hablando cuando hablo de capitalismo financiero. Volvemos con el capitalismo financiero. Habíamos dicho que el capitalismo financiero es donde el fuerte es el intercambio de esas abstracciones, esos símbolos abstractos que es el dinero, pero que cosifican y representan el valor obtenido. Cuando se hace toda una actividad del manejo de las transacciones del valor abstracto,
Evidentemente, quien maneja ese valor abstracto, quien opera el dinero, será el sujeto que correrá con más ventaja en el reparto, en la distribución de la riqueza. Les puedo dejar un ejemplo en lo que tiene que ver con la actividad agropecuaria. Si yo voy a ver cómo se divide la renta, cómo se divide la utilidad en la actividad agropecuaria, el productor agropecuario se queda con el 20%. El que hace la parte de la industrialización de ese producto agropecuario, por ejemplo, qué sé yo, hacer una harina de maíz, ese se queda con un 40%. Y el otro 40% el que hace la comercialización y las transacciones simbólicas de lo que tiene que ver con esa actividad. Entonces, fíjese, el sujeto que maneja la abstracción, no maneja la materialidad, es aquel que se queda con la mayor parte de la utilidad. Y yo sé lo que están pensando ustedes. Ustedes están pensando de quienes manejan aquel plexo simbólico de lo que tiene que ver con la distribución y la operación de dinero. Sí, los bancos. Los bancos son el sector fuerte que tiene la expertise en el manejo de esas abstracciones simbólicas y son los sujetos más empoderados de este capitalismo financiero. Por lo menos hasta el siglo XX, en el siglo XXI empiezan a aparecer los fondos de cobertura o las empresas o la sociedad administradora de capital, que son una especie de etapa superior del banco en aquellas firmas que se dedican únicamente a administrar el capital y que son las que surgen como las ganadoras de este juego de un capitalismo financiero que se va divorciando y se va independizando esquizofrénicamente del mundo material. ¿Por qué hablo de esquizofrenia? Porque en el mundo del capitalismo financiero, en el mundo de los bonos, en el mundo de las acciones, en el mundo de los derivados, en el mundo del cambio de signo de moneda, del mercado cambiario, yo puedo obtener muchísima más utilidad y mucho más celeramente de lo que hago en el mundo del capitalismo industrial o en el mundo del capitalismo mercantil. ¿Y esto por qué sucedió? ¿O por qué viene sucediendo? Esto se empieza a profundizar a partir de los años 70. ¿Cuál es el motor del capitalismo industrial? El motor del capitalismo industrial es el medio energético y el medio de obtención de los materiales que yo necesitaba para producir. Ese medio energético y medio de obtención de los materiales tiene que ver con el petróleo. Si bien el carbón y el vapor habían sido la estrella productiva en lo que hace al capitalismo mercantil, en lo que tiene que ver con el capitalismo industrial, el factor estrella es el petróleo, porque me da una energía barata, de uso intensivo, y me da también la obtención de determinados materiales, como por ejemplo el plástico, vital en el capitalismo industrial. Bien, a partir de los años 70 el petróleo empieza a escasear o su producción se complejiza a través del impacto OPEP. No quiero entrar en eso porque sería tema de otra clase, que fue el impacto OPEP, pero los principales países productores de petróleo que estaban en el Medio Oriente deciden unilateralmente aumentar el precio del petróleo, con lo cual encarece todo el complejo productivo y entonces la empresa, los productores de bienes buscan eficientizar sus medios de producción a través de unos mecanismos que requieran menos mano de obra y que requieran menos uso de petróleo. Entonces ahí aparece cómo se van empoderando los sectores de los servicios. Servicios son aquellas prestaciones que uno se da o que abastece necesidad de manera inmaterial. Por ejemplo, la banca no produce nada, la banca no produce autos, sin embargo, la banca transa con el dinero. Entonces, al transar con el dinero, un servicio, da servicio financiero. Un banco no te produce nada, no te produce un auto, no te produce una computadora, no te produce una taza. Un banco simplemente transa con activos financieros. Y ese es un activo que entra, el activo financiero que entra en lo que nosotros consideramos sector servicio. Ahí empiezan a despegarse como hegemónico el sector servicio para caer en lo que es la actualidad del capitalismo financiero. ¿Y cómo pudo hacerlo el capitalismo financiero? De la mano del uso de las nuevas tecnologías.
nosotros a partir de los años 70 tenemos lo que llamamos la revolución informática comunicacional. ¿Qué cosa es lo que nos aparece en los años 70? En los años 70 empieza a aparecer la red de Internet. Imagínense un flujo de informaciones que va trasvasando todo el mundo, que se puede comunicar a la velocidad de la luz, y eso es la revolución, lo que llamamos revolución informática comunicacional. La revolución informática comunicacional tiene muchísimo que ver en lo que nosotros denominamos el capitalismo financiero. Veamos ¿en qué hablamos? ¿Qué es lo que llamamos revolución informática comunicacional? Es la ruptura del paradigma comunicacional que veníamos teniendo antes por un nuevo paradigma en donde por día se producen, en lo que tiene que ver con la información, 250.000 bytes equivalentes a todos los bytes, que es la medida que yo mido la información disponible de lo que es la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. O sea, hay 250.000 bibliotecas de datos contenidos en la economía, contenidos en lo que es la biblioteca del Congreso que se producen diariamente. Hay 250.000 bibliotecas del Congreso de los Estados Unidos que se producen diariamente en datos. Imagínense en cómo exponencialmente va creciendo. No se entiende bien, se lo pongo en otro ejemplo. De todos los datos que han sido producidos en la historia de la humanidad, en los últimos 2 años de la historia de la humanidad se produjeron más datos que en el resto de la historia de la humanidad precedente. O sea, cada dos años producimos más datos que todo el resto de la historia de la humanidad. Fíjese cómo se va acelerando. Bien, para que se entienda esto, esta información que se va produciendo también se produce en lo que se relaciona con los intercambios financieros, que los intercambios financieros son intercambio de información. ¿Qué quiero decirles con esto? Piensen ustedes que de todas las transacciones financieras, solo el 1% se hace en papel moneda, en billete, en las transacciones financieras. Y lo que hace al intercambio de bienes materiales, solo el 20% se hace con dinero en efectivo, el 80% se hace a través de medios electrónicos. Esto lo hace posible la revolución informática comunicacional. La revolución informática comunicacional hace posible que únicamente de todo el intercambio que nosotros tenemos en el mercado cambiario, es decir, yenes que se transformen en libra esterlina que se transforman en dólares, dólares que se cambia por peso, peso que se cambia por yuanes, yuanes que se cambia por florines, florines que se cambian por euros. Supuestamente yo necesitaría hacer ese tipo de transacciones, por ejemplo, si yo quiero comprar un artículo que se produce en China, a mí el peso no me lo acepta, entonces yo con estos pesos tengo que comprar yuanes y con estos yuanes yo puedo ir a la producción de un mercado de Shanghái que me vende el artículo que se produce ahí. Entonces se explicaría, por lógica, el intercambio de moneda en una necesidad comercial, en una necesidad de transacciones de bienes y servicios que son producidos por distintos países que tienen distintos signos monetarios. No. Los intercambios de monedas solo se explican en necesidades comerciales en un 5%. El otro 95% se hace para especular. Pensemos un poco en eso y ya volvemos. Estas facilidades que la tecnología nos da para intercambiar abstracciones le resuelve al capitalismo un problema, porque autores como Marx no lo dicen textualmente, pero lo sugieren en sus textos. Autores que vienen de una tradición marxista, agudamente sostenían que la producción de la mercancía era un mal necesario que el capitalista tenía que incurrir para poder quedarse con parte del valor. Es decir, el capitalista fabricaba una taza para ponerla a la venta porque no le quedaba otra que meterse en esa actividad fabril de la fabricación de la taza a los efectos de
poder capturar plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? La plusvalía es la diferencia que se queda el capitalista del trabajo que le agregó valor en la producción de esta mercancía que se llama la tasa. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es la plusvalía? Supongamos que esta tasa yo la vendo en el mercado a 100, pero esta tasa la produjo un trabajador en mi taller al cual le pago un salario de 20, con lo cual yo le pago la producción de este valor de 100, que yo es lo que le pido al mercado para que me compren esta tasa, pido 100, pero le pagué 20 de salario a ese trabajador. Entonces, a diferencia de 80, ahí empieza a caminar la plusvalía. Sí, después tengo que descontar, qué sé yo, la porcelana que yo invertí, el taller, la luz, el gas, el teléfono, de lo que me costó. Pero en realidad el que básicamente produce el valor, el que incrementa el valor de la tasa es un trabajador con sus labores intelectuales o sus labores manuales de manufactura para obtener una tasa que en el mercado cuesta 100. Y yo no le pagué 100 al trabajador, yo le pagué 20 nada más. Ponele que se me fueron 5 en gas, 2 en teléfono, 3 en luz, etcétera, etcétera. Pero al final yo voy a obtener una ganancia, supongamos, de 30. Yo únicamente aporté el medio de producción capital. El que le agregó valor fue el trabajador con su labor, pero esos 100 no van directamente al trabajador, sino yo le capturo ese valor que produjo el trabajador descontando lo que me corresponde pagar, luz, gas, teléfono, lo que quieran. Capturo, digamos, un 30%, en este caso, bueno, ahí estaría dada la plusvalía. En cuanto del valor que le adhirió o que produjo el trabajador es lo que yo le capturo como persona, como sujeto que maneja y que arbitra el capital. Bien. Yo tenía que producir esa tasa porque no tenía manera de capturarle el valor al trabajador, no tenía ninguna manera de capturar el valor al trabajador si no era produciendo una mercancía. O sea, dicen algunos autores marxistas que la producción de la tasa era el mal necesario que yo como capitalista tenía que transitar para quedarme con esa parte del valor. Las finanzas te permiten saltar un paso de eso. Y a veces yo a mis estudiantes de grado se los ejemplifico de la siguiente manera. De una manera bastante tonta, pero muy decidora de cómo hacen las finanzas para capturar valor. Usted, señor, usted, señora, usted, joven, seguramente tiene una tarjeta de débito en el cual le deposita en su cuenta sueldo el valor que usted produce y que le pagan a través de algo denominado salario. Bien, ¿qué pasa cuando en su caja de ahorro a usted le quedó 4 pesos? O 3 pesos? O 50 centavos. Usted no puede ir al cajero automático, apretar su combinación y el cajero automático no le tira, porque el cajero automático creo que ahora está tirando solo billetes de 100 pesos. Y si a usted le quedó 70, no te tira billete de 10 pesos. Pero al fin y al cabo no le interesa a usted. Porque 10 pesos, 50 pesos, 70 pesos no es nada. Pero 70 pesos usted, 40 pesos yo, 30 pesos el otro, 20 pesos mengano, 60 pesos perengano y así cientos y cientos de miles. ¿Con cuánto se quedó el banco de activo? Usted sabe lo que es el préstamo Cal Money. Son préstamos que se hacen los bancos entre sí a un día con intereses. Entonces, ¿cuántos préstamos Cal Money puede sustentar el banco con esa parte que se le quedó a usted, que le capturó a usted, que son 10 pesos, pero 10 pesos usted, 20, 30, 70, ¿cuánto se quedó arbitrando, intermediando en el manejo del dinero? Bueno, esa es la parte que las finanzas permiten de apropiarse el valor de que usted generó simplemente a través de la intermediación. Y usted imagínese cuánto puede hacer si empezamos a considerar tasa de interés, si empezamos a considerar spread entre valor entre distintas tasas de interés con los cuales juega el banco. ¿Cuánta parte del valor que usted produce
Y fíjese que el banco no tuvo que producir ninguna tasa para capturarle esa parte de plusvalía, simplemente a través de la intermediación financiera le capturó. Con lo cual, tendríamos que empezar a pensar en una nueva forma de acumulación, porque el marxismo por ahí te habla de la acumulación originaria, que es como cuando, por ejemplo, se juntaron varias familias, lo financiaron al general Roca y le expropiaron a los pueblos originarios la pampa húmeda. Entonces, a través de un medio violento se quedaron con la tierra, o acumulación originaria. Acumulación por reproducción es aquel mecanismo a través del cual el capitalista, dueño del taller, se pone a producir tasas y esas tasas las vende en el mercado a 100, pero le da a su vez al trabajador un 20. Con esos 80 que obtuve, supongan, paga 20 en servicios, luz, gas, teléfono, manutención del taller, y bueno, entonces le quedó 60 en total. De esos 60, agarra, reinvierte 40, se queda con 20 que acumula, y esos 40 que reinvierte puede pagar más salario, puede pagar más servicios, que le implica la manutención del taller, y vuelve a sacar otra tasa al mercado. Cobra 100, de esos 100 separa 20 como ganancia, dije bien, no, separa 40 como ganancia, paga 20 en servicio, 20 en salario, de esa ganancia destina 20, compra más materia prima, vuelve a producir más tasa, la vuelve a poner al mercado, entonces una rueda que va girando y que le va produciendo utilidad y se va reproduciendo el capital. Ese es el mecanismo de acumulación por reproducción. Yo voy acumulando plusvalía, el que me agrega el valor es el trabajador, pero yo no le pago todo el valor que agrega. Si le pago una parte, con la otra parte reinvierto en las materias primas que necesito para producir más tasa, le pago de nuevo al trabajador por la nueva tasa que me produce y yo voy con esa rueda acumulando valor. Bien, pero tenía que producir la tasa. En el capitalismo financiero no me hace falta ni siquiera producir la tasa. Yo puedo capturar valor a través de transacciones financieras. Hago un bono, lo vendo en el mercado financiero, ese bono cotiza, obtiene más valor, o compro una acción. Las acciones ustedes ven que aumentan y suben y bajan de precio independientemente de la productividad de la fábrica que está representando esa sociedad anónima que pone esa acción en el mercado. Bueno, especulando yo puedo ir capturando valor en algo que yo particularmente denomino acumulación por exacción financiera. Ya no es por reproducción. A través de estos pequeños mecanismos estafatorios, si se quieren, yo me voy quedando con la utilidad que se va produciendo, que va produciendo el trabajo ajeno. El trabajo ajeno es el que produce la utilidad, pero yo en estas pequeñas estafas imperceptibles, despersonalizadas, le voy capturando la utilidad que va produciendo, le voy capturando el valor que produce el trabajo ajeno, no el mío. Bien, el capitalismo financiero se caracteriza por eso. ¿Y qué volumen tiene el capitalismo financiero? Para darnos una dimensión, ¿ustedes saben lo que es un derivado? Bueno, un derivado financiero es aquella título o aquel vehículo financiero cuyo valor no está en sí mismo, sino se referencia en otro activo material. Por ejemplo, un derivado de la industria petrolera es un título que representa tantos barriles de petróleo. Entonces, si la cotización del barril de petróleo aumenta, me aumenta ese título, ese bono referenciado en el petróleo. Bueno, entonces el derivado es algo abstracto, no es el barril de petróleo, es un título, es un papel, es un bono que representa y se referencia y se ata al valor que tiene el petróleo. Bueno, ¿cuáles son los principales derivados financieros para que se entiendan? Uno de ellos son los swap, que se llaman. Los swap son aquellos contratos que hacen dos partes que se comprometen a intercambiar flujos. Un flujo, por ejemplo, es una tasa de interés. Yo tengo una tasa de interés que evoluciona, una tasa de interés evolutiva que no es fija, y entonces el banco yo soy productor, entonces hago un contrato con el banco que le voy a pagar un préstamo en una tasa de interés variable.
y el banco me pone una tasa, se reserva el derecho de imponerme una tasa fija cuando quiera. Entonces hacemos un contrato, mira, este contrato de préstamo lo hacemos una tasa variable, una LIBOR más un 2 o un 3%, por ejemplo, que es variable porque la LIBOR me va cambiando. Pero en el momento que quiere el banco se reserva la potestad de pasármelo a tasa fija, directamente un 7% anual y no me interesa cómo va la LIBOR, si sube y baja. Bueno, eso es un swap, el swap más común, que es el swap que tiene que ver con que se ata una tasa financiera. Otro derivado financiero es el que tiene que ver con los contratos futuros. Yo me comprometo a que el 7 de diciembre del año 2027, que no llegó el año 2027, estamos en el año 2025, pero el 7 de diciembre me comprometo a venderte un barril de petróleo a $5. Entonces, un contrato que yo después lo puedo vender, lo puedo transar a otro que esté interesado en, digamos, obtener petróleo. Va ese contrato dando vuelta como un papel, pero ese contrato te simboliza un barril de petróleo para el año 2027. ¿Existe el barril de petróleo? ¡No! Todavía no se produjo. Pero yo ya estoy transando ese barril de petróleo que todavía no se produjo en un papel que me da el derecho en un día de diciembre del 2027 a exigirlo. Esos son los futuros. Y las opciones es otro derivado financiero, es un contrato por el cual yo firmo y que llegado el 7 de diciembre del 2027 me da la opción, si yo quiero, a exigir ese barril de petróleo o si no quiero, no lo exijo. Y exijo en vez de eso que me den, no sé, X cantidad de dólares. Entonces, en el futuro, la diferencia es yo comprometo que si yo tengo este papel, puedo exigir el barril de petróleo. En la opción, si tengo este papel, tengo la opción de exigirlo o no, o exigir otra cosa a cambio. Pero tanto en el swap, tanto en la opción, tanto en el futuro, no estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de abstracciones. Sin embargo, ustedes tienen que pensar que hoy por hoy los derivados financieros son 11 veces el PBI mundial. O sea, en estos papelitos que son contratos sobre cosas que hoy materialmente no existen, se están transando 11 veces la producción de bienes y servicios del mundo, de cosas que sí existen. Un servicio que sí existe, por ejemplo, cuando yo le arreglo una muela a alguien, el dentista le arregla, bueno, sí existe porque materialmente le están arreglando la muela al tipo. Un servicio que sí existe es un bien que sí existe, el barril de petróleo. Bueno, se están transando anualmente 11 PBIs que no existen, que son papeles. Bueno, esto es el mundo de las finanzas. Habíamos dicho hace un rato sobre transacciones económicas, los intercambios de moneda que se basan en esa transacción económica de una compra de un bien o servicio son el 5% de las transacciones. La mayor cantidad de cambios que yo hago de dólar en yuanes, yuanes en pesos, pesos en reales, son meramente especulativas. No es que yo compro un real para comprarme, qué sé yo, un vaso de caipiriña, que sería algo material que ya existe. No, lo hago por especular, porque estoy especulando que el real me va a subir y me va a bajar, que la relación con el dólar va a ser X o cual. Entonces lo hago por eso. Tenemos, señores y señoras, una bienvenida a la economía especulativa. Una economía financiera simbólica que se divorcia de aquel sustrato material que debería representar. Y en este campo es fácil hacer ganancias. Les pongo un ejemplo concreto para ir cerrando y que vayamos entendiendo qué es el capitalismo financiero, el capitalismo especulativo, el capitalismo material, el capitalismo simbólico. La Argentina, como economía, no creció el año pasado, el año 2024, un 40%. No creció eso, es más, decreció. Está en discusión si decreció un 1,5%, un 2%. Sin embargo, un inversor que compraba un bono al 30, el bono al 30 es un bono, un papel que emite el Estado argentino y lo emite, supongamos, el 1 de enero del año 2024, diciendo, bueno, aquel que me compre este bono, yo le voy a pagar una utilidad, o sea, el capital, este bono vale 100, yo le voy a pagar
este bono, el 1 de enero del año que viene, lo vendo el 1 de enero del año 2024 y lo rescato, o sea, usted me presenta este bono, señor, y yo lo voy a pagar en dólares, el Estado argentino le va a pagar a usted en dólares, en moneda extranjera incluso, el 1 de enero del 2025, le devuelve todo ese capital que yo se lo estoy vendiendo sin más los intereses que correspondan, que van a ir variando según sea la cotización del bono, etcétera, etcétera. Un bono al 30. Bueno, el bono al 30 más o menos pagó luego de un año, o sea, cuando usted, señor, que compró el 1 de enero del 2024, lo fue a 100 dólares, el bono al 30 lo fue a rescatar, se presentó en ventanilla de tesorería diciendo, bueno, pagame el bono, tesorería le pagó 100 dólares más 40% de interés, o sea, le pagó 140 dólares. Dígame, ¿en qué negocio material le da a usted un 40% de utilidad anual? Bueno, el AL 30 fue más o menos eso lo que pagó. ¿De dónde salió ese excedente? ¿De dónde salió? ¿Qué actividad fue tan productiva materialmente que dio el 40%? Pues ninguna. La economía argentina, que debía sustentar a través de la productividad un incremento que haga que el Estado aumente una recaudación del 40%, y si el Estado aumentó la recaudación un 40% respecto al año anterior, hubiese tenido el emolumento necesario para pagar ese 40% de utilidad, bueno, eso sería la lógica material. No se da esa lógica material. El Estado argentino le pagó un 40% de utilidad a usted habiendo tenido pérdida y una baja en la recaudación impositiva. ¿De dónde lo sacó? Lo sacó de los recortes a jubilados, lo sacó de los recortes a lo que es seguridad, lo sacó de recortes de ciencia y técnica, lo sacó de los recortes que hace al plexo salarial de los empleados públicos, lo sacó de los recortes a justicia, lo sacó de los recortes a defensa y lo sacó de otros préstamos que fue incurriendo y que fue solicitando el Estado argentino. O sea, sin haber obtenido una utilidad material, pudo pagar un 40% de interés sobre una inversión que hizo un señor inversor bastante avispado y pícaro, que sin invertir en una máquina, sin invertir en una semilla, obtuvo un 40% de utilidad en el mundo financiero, una utilidad del tipo que no se la va a dar ningún negocio material. Quiero que quede esto más o menos la idea de la provocación en claro de cómo se puede obtener ganancias extraordinarias en el mundo financiero sin que impliquen un aumento de la productividad material. Y por eso les dejo ahora para que lo analicen la película Wall Street 2, donde se habla de esto, donde se habla cómo determinados sujetos capitalistas en medio de una crisis como es la subprime pueden multiplicar sus ganancias. O sea, mientras todo se hunde materialmente, todos pierden, hay un grupo de especuladores financieros que van obteniendo utilidades, en este caso, a través del conocimiento, lo van a ver bien en la película, de los sectores que el Estado, en este caso el Estado de los Estados Unidos, iba a ir a rescatar. Como el Estado de los Estados Unidos no podía permitir que su sistema financiero, sostenido por bancos privados, entre en un colapso, entonces salía al rescate en una suma que se calcula algo así como 18 billones de dólares. Estoy hablando del billón latino, ¿no? Millones de millones. Con 18 billones de dólares salió a rescatar a los bancos. Entonces había una serie de sujetos que, manejando buena información, sabía qué banco iban a rescatar, lo compraban ese banco primero, más o menos en casi quiebra por una cantidad ínfima de dinero, esperando que venga el rescate y lo saque del pozo. Entonces, en este negocio especulativo financiero obtenían ganancias extraordinarias. Está bien explicado eso en Wall Street, está bien explicado en cómo se emiten bonos sin que tengan un sustento material que ejemplifique o que ligue esa ganancia. Es decir, en este caso, el mortgage-backed security supuestamente se iba a sustentar en la productividad del mercado de construcción de casas que iba a tener los Estados Unidos. Bueno, esas casas no se construyeron, o si se construyeron a pérdida. Sin embargo, hubo especuladores que operaron con el título mortgage-backed security y obtenieron utilidades astronómicas totalmente divorciado de lo que era la productividad real, en este caso del housing, que era la construcción de casas. Bien, eso está muy bien tratado, le dejo como tarea eso
Y después vamos a debatir en el foro la película Wall Street 2, donde se ejemplifican estos mecanismos de hacer utilidades astronómicas sin que nada tenga que ver la productividad real y material.